La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dicen las malas lenguas que Jesús dijo: todo pecado le será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no le será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Y como es natural, los crédulos que dicen seguir a Jesús hacen fiesta usando esta formidable arma de control y manipulación. A la primera de cambio ya te amenazan con ese aviso de muerte eterna. Nada puede criticarse, nada puede decirse en contra del espíritu bíblico, porque en ese caso ya estaremos blasfemando y cometiendo el denominado pecado imperdonable. Nuestro propósito hoy es desarmar, quitarle la espoleta a esa bomba infame del pecado imperdonable. Para lograrlo, deberemos declarar primeramente que hay una contradicción implícita entre un Dios absolutamente perdonador, que es el que se nos vende, y un pecado imperdonable. Dicho esto, y más importante si cabe, es que hemos de determinar si el espíritu bíblico es santo o no lo es. Eso es lo primero que hay que dilucidar, porque si el espíritu que se muestra en la Biblia no es santo, sino impuro, ¿cuál sería el problema de declarar su iniquidad? Porque manifestar la maldad disfrazada de bondad y las obras impuras e indignas del espíritu del Dios de Israel no podría ser jamás un pecado imperdonable, sino todo lo contrario, una obra de dignidad suprema muy necesaria para la limpieza del espíritu humano. Esta buena obra que nos proponemos hoy no es difícil de conseguir en lo absoluto. Lo único que se necesita es consultar los libros que nos muestran las características de ese espíritu, es decir, los libros de la Biblia. Preguntémonos, si una fuerza espiritual entra en un hombre y lo lleva a matar personas, ¿podría ser este un espíritu de santidad? No, verdaderamente. Pues, pues eso es precisamente lo que hizo el Espíritu Santo con Sansón. Lo poseyó y le dio las fuerzas necesarias para matar a 1000 personas con una quijada de un asno. Y cuando el Dios de Israel se inflamó y arrasó la humanidad llevado por una ira irrefrenable, ¿fue santo el espíritu genocida que lo impulsó a comportarse de esa manera? De ninguna forma. Y aquel espíritu que colaboró efectivamente en la aniquilación de los niños egipcios la noche de Pascua, ¿era un espíritu de santidad, de bondad, de ternura? Pero tal vez fue aquella fuerza espiritual que movió al profeta Elías a cortarle el pescuezo a 400 sacerdotes de Baal, el que fue un espíritu santo. ¿No? Porque claro, naturalmente, degollar personas de otra religión es un acto bueno y encomiable. Es algo digno de ser imitado por personas santas y decentes. ¿No es cierto?
unos cuantos ejemplos bíblicos, nada más, nos han demostrado claramente que el tipo de espíritu que se revela en la Biblia no es ni mucho menos santo. Es decir, la santidad vive en un pueblo y el espíritu bíblico no es ni tan siquiera del mismo planeta. Por lo tanto, yo me pregunto, y os pregunto también a vosotros, ¿no sería la obligación de una persona normalmente decente, nada del otro mundo, levantar su voz y confrontar a todos los que santifican la barbarie, el asesinato y la más abyecta brutalidad genocida bíblica y decirles: ¿por qué llamáis bueno a lo malo? ¿Por qué santificáis lo que es indigno? Y más aún, ¿por qué tenéis el atrevimiento de amenazarnos con la negación de perdón si denunciamos lo que es de buenas personas revelar? Según vosotros, ¿qué deberíamos hacer para crecer en santidad? ¿Consentir con el asesinato? ¿Aplaudir el exterminio de personas? ¿Festejar la crueldad nefanda de asesinar niños o tal vez reverenciar la aniquilación de pueblos enteros? Eso era lo que nosotros hacíamos cuando estábamos ciegos y defendíamos antes nuestra religión que la dignidad propia, porque como ahora vosotros teníamos miedo de que nos quitaran el plato de lentejas. Y si se me alega que ahora el espíritu del Dios hebreo no es así, que ha cambiado, os responderé que eso es algo totalmente absurdo, que va en contra de un atributo esencial de lo divino que vosotros mismos defendéis: su inmutabilidad. Dios, vuestro Dios bíblico, no cambia. Está claro como el mediodía que el espíritu del Antiguo Testamento no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Sigue siendo lo mismo. Por eso condenó a muerte inmediata y sumaria a Ananías y Zafira, sin tan siquiera escucharlos un segundo. Por esa razón vemos que en el relato apocalíptico se nos muestra un espíritu aniquilador, sanguinario, destructivo, que en vez de perdonar 70 veces 7 a sus enemigos, los decapita y destruye salvajemente. Amigos, no hay santidad en el espíritu que muestra la Biblia, sino todo lo contrario. Y hay que decirlo claramente: el espíritu bíblico no es santo, es otra cosa, cualquier cosa menos santo. Habrá tal vez otros que quieran contestarme diciendo: no entiendes porque no tienes el Espíritu de Dios. Si estuvieras lleno del Espíritu Santo bíblico, entenderías. Tal vez, es posible. Igual si tuviera el espíritu de un vampiro, entendería y justificaría beber sangre humana. ¿No es cierto? Pero oye, ¿para qué querría yo estar lleno de un espíritu capaz de cometer las barbaridades que vemos que ese espíritu lleva a cabo en los libros bíblicos? ¿Me haría eso mejor persona? ¿O me inhabilitaría para tener la integridad humana necesaria para declarar la maldad de las obras de ese espíritu hipócritamente denominado santo? Llegado este punto, queridos amigos,
pacientes amigos, creo que es pertinente que nos preguntemos ¿qué es la santidad? ¿En qué consiste esa hermosa virtud? ¿Podríamos definir al menos una de sus características? Bueno, no cabe duda que santa es una persona de espíritu y pensamiento limpio que hace del bien su principal ideal. Pero también, ¿no es acaso la mayor expresión de santidad el respeto por la vida? No puede haber santidad sin un pulcro y estricto respeto a la existencia ajena. ¿Pero qué vemos en los relatos bíblicos? Allí se ve claramente y en múltiples formas y ocasiones que la vida es pisoteada, mancillada y destruida por ese espíritu bíblico al que no solo parece importarle un rábano verde la existencia ajena, sino que se deleita en destruirla violentamente y por las más absurdas razones, como por ejemplo tocar el borde de una montaña, sujetar una carreta que se está cayendo o recoger leña el día sábado. En adición, ¿no es acaso la santidad la pureza de comportamiento del que se aparta de las pasiones nocivas como el odio, la ira o la amenaza? ¿Cómo se podrá poner de ejemplo de santidad al espíritu bíblico que, como todos pueden leer claramente, se comporta como un violento asesino despiadado que odia amargamente, no respeta ni mujeres ni niños, ni tan siquiera animales o plantas? Un espíritu vil que lo sujeta todo a una violenta amenaza de la que el mismo aviso del pecado imperdonable que discutimos hoy aquí es prueba indiscutible. Yo, queridos amigos entrañables, por mi parte no me atrevo a cometer la verdadera blasfemia contra la santidad genuina, protegiendo y justificando las obras indignas del pretendido Espíritu Santo bíblico. No quiero cometer el pecado verdaderamente imperdonable y callar eso que está tan claro. Por eso expongo y denuncio de las 1000 maneras que mi honorabilidad me permite las asechanzas del espíritu bíblico, que se disfraza de santidad y pureza falsas. Y deseo profundamente que tú te prepares y hagas lo mismo, para que juntos dejemos claro que eso del pecado sin perdón es otra patraña manipuladora de aquellos que cada día que pasa tienen menos fuerza, menos dignidad y menos influencia. Un último dato. Si denunciáis los aspectos negativos del espíritu bíblico frente a un cristiano, irremediablemente esto le obligará a creer que habéis cometido el pecado imperdonable y, por tanto, os dejará libres de su monserga evangelística pensando que ya no tenéis salvación posible. He aquí que os habréis quitado un soberano pelmazo de encima con una facilidad pasmosa. Espero que estas palabras os sean de verdadera ayuda. Hay tanta gente, tantas personas que tienen problemas de culpabilidad debido a no saber, no estar seguros si han cometido este
pecado imperdonable. Escuchad atentamente lo que hemos hablado y seguid investigando en esto para que podáis ser libres de esa culpabilidad con que la religión cristiana atenaza a todos sus esclavos. Muchas gracias.